Trabajo en una prisión para monstruos y maté al director. Mira, no digo que esté orgulloso de lo que hice, pero lo haría de nuevo. El alcaide Rusman era, a falta de un término mejor, un cabrón. Su respuesta a cualquier problema, por pequeño que fuera, era ejecutar a todos los reclusos involucrados, sin proceso, sin discusión, sin segundas oportunidades, simplemente muerte instantánea. Entiendo que trabajamos en una prisión para monstruos de verdad. De hecho, diría que lo entiendo mejor que Rusman. Pero la palabra clave aquí es prisión, no campo de exterminio. Ashurst existe para contener a los Fae peligrosos. Existe para investigarlos, comprenderlos mejor y evitar conflictos con ellos en el futuro. Y, idealmente, también debería existir para rehabilitarlos. Los Fae no son malvados por naturaleza. Diablos, la mitad del personal de Ashurst es Fae. Condenar a cualquier recluso que se salga de la raya no es la forma de dirigir una prisión como esta. No se podría hacer eso en ninguna otra prisión. Así que, ¿por qué deberíamos hacerlo en Ashurst? Rusman era un guardia de mierda, un ser humano de mierda, y le disparé para evitar que matara a una sirena que merecía vivir más que él. ¿Intentó escapar técnicamente? Sí. ¿Me tomó como rehén para ayudarla a escapar? También sí. Pero lo digo en serio cuando digo que entiendo por qué. Esa pobre chica estaba muerta de miedo. Estaba convencida de que iba a morir y hacía todo lo posible por mantenerse con vida. Llevo trabajando con Juliette el tiempo suficiente para saber que no es una asesina sin cerebro. ¿Podría haberme hecho daño? Sí, muy fácilmente. Pero no lo hizo. Decidió no hacerlo. Simplemente no quería morir. Creo que cualquiera puede identificarse con eso. Así que no me disculpo por nada. Que quede claro, no me disculpo por nada. Dicho esto, todavía estoy un poco conmocionado por haberle disparado a un hombre en la cabeza, aunque fuera un psicópata. Y aunque mantengo mi decisión y lo habría vuelto a hacer sin dudarlo, una pequeña parte de mí se arrepiente de lo que tuve que hacer. Solo una pequeña parte. Las semanas posteriores a la muerte del alcaide Rusman fueron caóticas, como mínimo. Creo que no hace falta decir que me dieron de baja mientras la organización que dirige Ashurst, la Reserva Federal de la República, FRB, realizaba una investigación exhaustiva de lo sucedido. Luego, aproximadamente un mes después, me citaron a una reunión con el alcaide Parker, la persona a la que Rusman había estado encubriendo, y el director Robert Marsh. No tenía muy claro qué esperar al llegar. Desconocía la política exacta de la Junta de Recursos Federales, FRB, sobre este tipo de cosas. Podrían haberme ordenado que entregara cualquier propiedad de la empresa que aún tuviera y despedirme en el acto, o haberme llevado a la trastienda y haberme obligado a cavar mi propia tumba. A pesar de su nombre tan oficial, la FRB técnicamente no tiene afiliación gubernamental. El gobierno estadounidense no reconoce oficialmente la existencia de los FAE. Así que, legalmente podría haber una zona gris sobre lo que podrían hacerme. No estoy seguro de si tengo la libertad de revelar exactamente lo que se dijo durante esa reunión, pero en realidad solo me pidieron que presentara mi versión de los hechos. Y eso hice. Les dije que no creía que Juliette fuera una amenaza real para mí y que estaba intentando calmar la situación cuando Rusman apareció para arruinarla. El director Marsh estuvo sentado escuchando todo el tiempo y era difícil interpretar su expresión. Pero al final de la reunión, me informó que podría regresar a Ashurst, aunque le pidió al alcaide Parker que eligiera a otro alcaide adjunto en mi lugar. Dijo algo así como: se debería tomar alguna medida disciplinaria, considerando la gravedad de las acciones del Dr. Barry, pero por lo demás, me conformo con dejar pasar el asunto. Oye, mientras no me despidieran, estaba contento y al día siguiente conduje hasta Ashurst como si nada estuviera mal. El día que regresé, Pete, uno de los guardias de seguridad, me recibió en la puerta. Pete era un tipo bastante decente y no parecía menos amable mientras me acompañaba por el nivel superior de la prisión, hacia el ascensor separado que era la única forma de acceder al nivel donde manteníamos a los Fae. ¿Qué tan mal ha estado todo desde que me fui?, pregunté, casi temiendo la respuesta mientras subíamos al ascensor. Sorprendentemente, no está mal, dijo Pete.
No se puede decir que mucha gente eche de menos a Rusman. La directora Parker ha vuelto para sustituirlo, aunque no sé si se queda o no. Sinceramente esperaba que así fuera. Parker había sido quien dirigía la institución antes de que Rusman interviniera, y, técnicamente, solo era un director interino, cubriendo a Parker mientras se recuperaba de una lesión que sufrió al limpiar el desastre causado por una reclusa fugada. Había estado hablando de retirarse definitivamente, pero yo personalmente esperaba que no fuera así. Me gustaba Parker. De hecho, consideraba al director Parker un amigo, y hablando de la guardiana Parker, justo me estaba esperando en el vestíbulo cuando salí del ascensor. En cuanto me vio, se dirigió hacia mí. «Bueno, ahí está mi señal. Bienvenido de nuevo, doctor. Barry», dijo Pete antes de desaparecer silenciosamente de la vista. «Doctor Barry», dijo Parker con frialdad mientras acortaba la distancia entre nosotros. «Guardiana», dije, ofreciéndole una sonrisa amistosa, que se desvaneció rápidamente cuando vi la furia silenciosa en sus ojos. «Puede que seas el hijo de puta más listo e ingenuo que he conocido. ¿En qué demonios estabas pensando, muchacho?» ¿Qué? «Rusman, idiota», espetó Parker. «¿Tienes idea del desastre que he tenido que arreglar por tu culpa? Y yo que pensaba tomármelo con calma. Pero no, tuviste que dispararle al maldito sustituto. Para ser justos, probablemente no debería haber esperado una bienvenida tan cálida de Parker. Sin embargo, no pensé que se enojaría lo suficiente como para darme una buena paliza en medio del vestíbulo. «Oye, Rusman me iba a disparar», argumenté. «Además, te dije que Rusman era problemático. ¿Qué demonios esperabas que hiciera? ¿Bajar aquí y dispararle yo mismo a ese cabrón? Bueno, tendrías menos lío si lo hicieras», espeté. Los ojos de Parker se encontraron con los míos y la miré fijamente. Finalmente se quebró, riéndose suavemente para sí misma y sacudiendo la cabeza. «Sabes que probablemente tengas razón», logró. «Ay, qué maldita sea, te extrañé, Doc». «Sí, también te extrañé, guardiana», respondí. Ella se apartó de mi camino y caminamos una al lado de la otra por el pasillo hacia mi oficina. «Juro por Dios, Barry, si esto formaba parte de algún estúpido plan para vengarme de Ashurst, te voy a dejar morado», dijo. «Espero que sepas que deberíamos estar agradecidos de que Marsh sea quien dirija el negocio hoy en día, y no la directora Spencer. Te habría dado una buena paliza por esto. Rusman era amiga personal suya, pero, por el lado bueno, supongo que Spencer ya no estará sola en el infierno. Así que ahí está». «Ahí está el lado positivo», dije. «¿Te estás adaptando bien? ¿Qué te parece, Zrenia?» No estaba precisamente entusiasmada con la oportunidad de volver aquí, pero ahora que he vuelto, la gente quiere que todo siga igual, como si lo de siempre fuera algo bueno. «Oye, tal como yo lo veo, tienes una oportunidad aquí», dije. «Y eso es. La última vez que te vi, hablabas de lo deteriorada que estaba Ashurst, de lo insostenible que es nuestra situación», dije. «Bueno, ahora que has recuperado el control, esta podría ser una buena oportunidad para arreglarlo». «Ahora suenas como Marsh», dijo. «Sabes que me dijo exactamente lo mismo para intentar hacerme volver aquí. Y ahora estás de vuelta». Ella se burló. «¿Sabes? Teníamos un dicho en Francia que me gustaría compartir contigo. Va te faire foutre». «¿Sí? ¿Y eso qué significa?» «Significa que te jodan. Pero supongo que tienes razón. He estado pensando en maneras de mejorar las cosas y, como voy a tener que elegir a un nuevo ayudante, esperaba encontrar a alguien que pudiera ayudarme. Estaba pensando en el doctor Wilson, de atención a reclusos. Sin duda, tiene mucha iniciativa, y supongo que si alguien pudiera enseñarle un montón de trucos nuevos a un perro de 180 años, probablemente sería él. Ese es el espíritu», dije. «No finjas que me has convencido de nada. Solo intento razonar, eso es todo», dijo Parker con amargura al llegar a mi oficina. «Lo que usted diga, jefe», respondí. «Oh, quítatelo de encima, Barry. Ve a trabajar y déjate de sentimentalismos». «Sí, señora», respondí antes de despedirme. Entré en la oficina del departamento de investigación. Inmediatamente noté que todas las cabezas se giraban hacia mí.
y honestamente me sentí como si acabara de llegar a casa. «Doctor Barry, bienvenido de nuevo. Steven, oye, sabía que volverías cualquier día», dijo él. Por fin, empezaba a preocuparme por si te habían echado. Mis compañeros se levantaban para estrecharme la mano y me preguntaban qué tal había ido mi tiempo libre. El ambiente en la sala se sentía ligero, incluso alegre, muy distinto del pesimismo que reinaba bajo el mando de Rusman. De alguna manera, al final todo había salido bien. «No olvides quién manda aquí, Barry», espetó Rusman. «O te quitas del medio y me dejas enterrar esta maldita cosa, o te vas al infierno con ella». Me levantó el arma mientras yo estaba entre él y Juliet. Miré fijamente el cañón antes de alzar la que tenía en la mano hacia él. «No hagas esto, ruso», le dije. «Te doy hasta la cuenta de 3», dijo mirándome fijamente. «O te mueves, o mueres». ¿Quedó claro? Él fue claro. Sabía que iba a apretar el gatillo. Sabía que me iba a disparar. Lo escuché comenzar la cuenta regresiva y supe que cuando llegara a 3 iba a disparar. Así que disparé primero. La cabeza de Rusman se sacudió hacia atrás al impactar con fuerza contra el suelo. Aún tenía los ojos muy abiertos. Oí a Juliet gritar y entonces desperté bañado en sudor frío, sin saber muy bien dónde estaba al principio. Me incorporé en la cama, con el vívido recuerdo de la mirada vacía de Rusman aún grabado en mi mente. Me sequé el sudor de la frente antes de notar algo con el rabillo del ojo. Una sombra persistente en la oscuridad. Una sombra que se parecía mucho a un hombre, con una pistola en la mano. Y por un instante, creí ver unos ojos muertos que me miraban fijamente. Mi corazón se paralizó en mi pecho cuando encendí la luz y descubrí nada. Dios mío, necesitaba algo de beber. Agua, no alcohol. Me levanté y fui a la cocina, buscando una jarra en el refrigerador. No era la primera vez que tenía una pesadilla desde la muerte de Rusman, y lo más probable es que tampoco fuera la última. Hice lo que tenía que hacer. Me defendí. Defendí a uno de nuestros reclusos y Rusman se lo merecía. Todo el mundo parecía decirlo, así que tenía que ser cierto, ¿no? Tomé un largo sorbo de agua fría antes de ir al lavabo y echarme un poco en la cara. Mi corazón seguía latiéndome a 1000 por hora. Miré el reloj, las 5:32 de la mañana. No tenía sentido intentar volver a dormir. De todas formas, tendría que levantarme en 1 hora y media. En vez de eso, preparé una cafetera y me senté a ver la tele mientras esperaba a que se me pasaran los nervios. Llegué agotado al trabajo ese día, pero lo superé de todos modos. Me pedí un café grande con un expreso en la cafetería de empleados antes de ir a mi oficina. Alguien ya me estaba esperando afuera cuando llegué. No tenía una relación muy estrecha con la doctora Cora Samaras, pero teníamos una excelente relación profesional. Ella trabajaba como investigadora especializada, trabajando con algunas de las especies más raras de hadas que provenían de una pequeña comunidad aislada en el Mediterráneo. La Junta de Investigación de la FAE, FRB, denominaba a entornos como S. Balis, y supongo que si alguien estaba cualificado para ser experto en el Balis mediterráneo, esa era la doctora Samaras. No solo por su amplia formación, aunque era una de las integrantes más preparadas de mi equipo, sino porque se había criado en la zona y sospecho que la conocía mucho mejor que cualquier otra persona en la FRB. «Doctor Barry», dijo en cuanto me vio. «Disculpe la molestia de mañana. Esperaba poder hablar un momento sobre nuestro nuevo interno». Asentí y le abrí la puerta de mi oficina. «No hay problema», dije, indicándole que entrara. Me sonrió con cariño antes de entrar. «Gracias, prometo que lo haré rápido. Créame, no tengo prisa, doctora Samaras». Me senté en mi escritorio y la invité a sentarse frente a mí, aunque ella decidió permanecer de pie. Bueno, da igual. Supongo que no habrás oído hablar del nuevo recluso que llegó anoche, ¿verdad? Sé que tenemos uno, aunque aún no he tenido oportunidad de revisarlo, respondí. ¿Por qué? Bueno, este recluso es un caso bastante especial. ¿Cuánto sabe sobre los minotauros, doctor? ¿Barry? La miré y arqueé una ceja. ¿Tenemos un minotauro ahora?
Pregunté antes de encender mi portátil para echar un vistazo. Creía que los minotauros estaban extintos, o al menos muy cerca de extinguirse. Desafortunadamente, sí. No estoy seguro de cuánta experiencia tengas con minotauros, si es que tienes alguna, pero creo que lidiar con este puede ser un poco delicado. Actualmente lo tenemos retenido en una celda especializada que desarrollé, pero Chuck es un espécimen inusualmente violento. ¿Se llama Chuck? Zrenia pregunté, mirándola. Por un momento, me pregunté si me estaba tomando el pelo, pero la doctora Samaras parecía muy seria, y curiosamente, también la colonia de serpientes que vivían en su cabeza. Todas me miraban al unísono, y la verdad es que el efecto era un poco inquietante. Bueno, probablemente debería haberlo mencionado antes, pero la doctora Samaras era una gorgona. A algunas personas les puede preocupar trabajar con una gorgona, pero en realidad es perfectamente seguro estar cerca de ellas. Ese viejo mito de que petrifican a la gente con solo una mirada es solo eso, un mito. Dicho esto, su veneno causa una calcificación rápida y dolorosa en sus víctimas, que puede ser fatal en cuestión de minutos. Técnicamente, no las petrifica, pero se puede entender el origen del mito y, lamentablemente, no tiene cura. Si el pelo de una gorgona te muerde, morirás y morirás dolorosamente. Se hace llamar Chuck Harrison, dijo el doctor. Samaras. La policía local lo detuvo en las afueras de Portland. Era sospechoso de varios allanamientos violentos. Huelga decir que le causó problemas a la policía local antes de que interviniera la FRB. Define algunos problemas, dije. 4 muertos, 8 heridos, sin mencionar las 3 familias que se cree que masacró. Dios mío, ¿y trajeron a este tipo?, pregunté. La doctora Samaras asintió a medias. Recibí una solicitud del Departamento de Seguridad Pública para obtener toda la información posible sobre los asesinatos. Quieren confirmar si realmente lo cometió y si hay otras víctimas. Siempre se le ha dado un poco mejor hacer entrevistas que a mí, Dr. Barry. Esperaba que estuviera dispuesto a ayudarme. Veré qué puedo hacer, prometí. ¿A qué hora te reúnes con él? Las 10 de la mañana, sala de entrevistas 3. ¿Puedo contar con que estarás allí?, preguntó. Por supuesto, solo déjame saber si hay alguna precaución especial que deba tomar, respondí. Te enviaré una lista por correo electrónico. Gracias, nos vemos a las 10, doctora Samaras. Salió de mi oficina mientras yo abría el expediente de Chuck y lo revisaba rápidamente. Rusman le habría disparado a ese tipo en cuanto entró por la puerta, y sinceramente, con semejante historial, me sorprendió un poco que la DPS no lo hubiera matado. Tenía el presentimiento de que solo lo dejarían vivir porque los minotauros ya son escasos, y no podía fingir que tener uno en Ashurst no sería bueno para nuestra investigación. Lo más probable es que Chuck fuera demasiado violento como para ser rehabilitado o liberado, pero no importaba. Teníamos muchos de su clase en Ashurst, o al menos antes de que Rusman les disparara a todos, y sabíamos cómo manejarlos. Cerré su expediente antes de darme cuenta de que había recibido un nuevo correo electrónico de uno de mis asociados, el doctor Campos. Al parecer, uno de los reclusos había solicitado específicamente reunirse conmigo, y en cuanto vi quién era, supe por qué. Le respondí al doctor Campos para avisarle de mi disponibilidad y apagué la pantalla mientras tomaba mi café para irme. Cuando mi pantalla se oscureció, pensé que vi el reflejo de un hombre parado detrás de mí por un momento, aunque cuando miré de nuevo no había nada. Probablemente era solo mi mente jugándome una mala pasada. Probablemente. Juliet ya me estaba esperando cuando entré en la sala de entrevistas, y creo que nunca había visto a una reclusa tan feliz de verme. Se levantó, con los ojos como platos al verme, y si hubiera podido abrazarme, creo que lo habría hecho. Dr. Barry, ¿de verdad que ha vuelto? Ya he vuelto, respondí, antes de extender la mano y ponerla sobre la suya. ¿Cómo lo llevas?, Zrenia pregunté. Estoy viva. ¿Qué más puedo pedir a estas alturas?, logró Juliet en voz baja. ¿Y tú? ¿Estás? Estoy bien, Juliet, le prometí. Todo está bien. Ella asintió antes de callarse.
Evitó mirarme directamente por un momento y parecía dudar sobre qué decir. «Siento el desastre que causé», dijo. «Nunca tuve la oportunidad de decirlo antes, pero lo siento. Acepto tus disculpas por secuestrarme, pero por lo demás, no te culpes por nada», dije. «Toda esa situación fue mucho más grande que tú y yo». «Quizás sí, pero si no fuera por lo que hice, no habrías tenido que...» Su voz se fue apagando antes de suspirar. «Lo siento, sabes que nunca había visto morir a nadie. Incluso cuando me alimentaba, nunca tomaba demasiado. Nunca...» Se quedó en silencio antes de volver a mirarme. «¿Ha matado a alguien antes, doctor? ¿Barry? Es decir, antes...» «No», respondí. «¿Te arrepientes?» Ahora me tocaba a mí callarme. Pensé en mi respuesta durante unos minutos antes de decidir qué decir. «Ojalá no tuviera que hacerlo», dije finalmente. «He estado teniendo pesadillas desde entonces. Pesadillas sobre él, no sobre ti. Me cuesta más dormir, pero estaré bien, te lo prometo». Ella no parecía convencida. «Estaré bien», repetí sonriéndole. «Todo va a mejorar, lo creo. Y probablemente saldrás de aquí pronto, ¿verdad?» «La directora Parker dijo que revisaría mi expediente», dijo Juliet. Es simpática. Kayla siempre decía que le caía bien». «¿En serio?» «La única vez que los vi interactuar fue durante una pelea a cuchillo en la parte trasera de un camión a toda velocidad», dije. «Menuda manera de empezar una amistad». «¿Es más extraño que ser secuestrada por una sirena y dispararle a tu jefa por ella?», preguntó Juliet. Eso casi me hizo reír. Toqué. La doctora Samaras ya me esperaba en la sala de entrevistas 3 cuando llegué. La observé mientras mezclaba crema y azúcar en su café, antes de apartarse un mechón de pelo de la cara y tomar un sorbo. El mechón seguía intentando meterse en el café, así que lo apartó de nuevo. «Doctora Samaras», dije mientras me sentaba a su lado. «Doctor Barry», respondió mientras una de sus serpientes de pelo intentaba sumergirse en su café. La atrapó sin siquiera mirarla y le lanzó una mirada asesina. «Reginald, basta», dijo con severidad antes de volver a apartarlo. «Lo siento». «Está bien», le aseguré. «No sabía que tus serpientes tuvieran nombre». «Bueno, tienen mente propia», dijo. «¿En serio?» «Sabes, siempre me he preguntado, ¿son solo serpientes normales o cómo funciona exactamente?» «¿Las serpientes?», preguntó Samaras. «Sí, o sea, ¿comen? ¿Cómo funciona?» «Son más bien un mecanismo de defensa innato», dijo. «Es algo evolutivo. Las cosas evolucionaron, curiosamente, en los valles mediterráneos. O sea, hay gorgonas como yo, minotauros, arpías. Incluso hay centauros. Bueno, supongo que el término técnico es cervitauros». «¿Cervitauros?», pregunté. «¿En serio?» «De verdad», respondió ella tomando otro sorbo de café. «Es bastante fascinante desde una perspectiva científica. Estos entornos están tan aislados del resto del mundo y la vida allí tomó un rumbo radicalmente diferente. No me imagino cuánta mitología tiene ahí. Espero de verdad que la base de datos de recursos naturales tenga la oportunidad de estudiarlos más de cerca. Podríamos aprender mucho». «Apuesto a que sí», dije. «¿Entonces las serpientes son un mecanismo de defensa? ¿Como tener un montón de ojos cuidándote las espaldas?» «Exactamente», dijo. «Aunque hoy en día no puedo decir que sea tan útil. Es más una molestia que otra cosa. Supongo que sería mucho trabajo cuidarlos», dije. «Y ya que estamos hablando, tengo que preguntar, ¿qué comen?» «Técnicamente no necesitan comer, son parte de mí», dijo. «Ni siquiera tienen sistema digestivo. Pero algunos lo intentan. Y Reginald solo quiere estar en mi café. No sé por qué, simplemente le gusta. Creo que es el calor. Me parece bien», dije. «Entonces, ¿algunos son hombres o algunas son mujeres?», me pregunto. «¿Por qué lo llaman Reginald?» «No sé, simplemente me gustaba el nombre Reginald», dijo encogiéndose de hombros. «Una vez más, está bien». Se oyó un fuerte zumbido al otro lado de la habitación que interrumpió nuestra conversación por un momento. Nuestro recluso había llegado.
La puerta se abrió y entraron 2 guardias armados con escopetas, seguidos de un hombre enorme que se alzaba sobre los 2 mansos guardias que estaban debajo. Este era Chuck el Minotauro. Nunca había visto un minotauro en persona. No estaba del todo seguro de qué esperar. Quizás un hombre con cabeza de toro, pero número. Chuck podría haber pasado por humano de no ser por los enormes cuernos que le sobresalían del cráneo. Había algo casi demoníaco en ellos. Sabía que la mayoría de los minotauros solían limarse los cuernos, pero Chuck los lucía con orgullo. Su rostro también estaba profusamente tatuado con una especie de patrón, que solo se veía interrumpido por la palabra bestia, tatuada en su frente con letras ornamentadas. Su físico también era increíblemente musculoso. Medía casi 2,5 metros y parecía capaz de masacrar a todos los presentes con sus propias manos, si así lo hubiera querido. De no ser por las esposas magnéticas que le sujetaban las muñecas, quizá lo habría hecho. 2 guardias más lo siguieron, estos armados con picanas. Chuck se negó a reconocerlos. Su mirada se posó en mí y en Samaras. Vi que su ceño se fruncía ligeramente al ver a la doctora Samaras y escupió al suelo cerca de ella. ¡Qué vergüenza ver a una hija del valle como la perrita faldera de la humanidad!, resopló. Su voz sonaba como si alguien estuviera sacudiendo un saco de grava. Nos adaptamos al mundo en el que vivimos, señor Harrison, dijo el doctor. Samaras, por favor, tome asiento. Chuck se acercó pesadamente a la silla que le habíamos preparado antes de sentarse. Parecía casi cómicamente demasiado grande para ella, aunque esa comedia quedaba compensada por la mirada asesina que nos tenía clavados. Haz tus preguntas, dijo, con la voz llena de disgusto. ¿Directo al grano, entonces?, preguntó Samaras antes de mirarme. Abrí la carpeta que había traído conmigo. Señor Harrison, tiene un historial impresionante, dije. Aquí dice que lo detuvieron tras un ataque a una familia en las afueras de Portland. Un ataque que se parecía mucho a otros ocurridos en esa zona el año pasado. ¿Esperas que lo niegue?, preguntó Chuck. Te pregunto por tu versión, respondí. El Minotauro resopló en respuesta. No me disculparé por lo que hice. Murieron porque lo merecían, dijo. Criaturas horribles y destructivas. Matarlas no fue tanto un placer como una obligación moral. ¿Una obligación moral?, repetí. ¿Cómo? Piensa en tu especie, humano, y quizá puedas responder a tu propia pregunta. Soy consciente de que la humanidad no es precisamente un ejemplo de moralidad, señor Harrison, pero no veo cómo eso justifica sus acciones. Ahora hay menos que antes. Así de simple, respondió. ¿Así que pensó en descargar su misantropía con unos niños?, preguntó Samaras, sin inmutarse. ¿Y la policía? Una última batalla gloriosa, dijo. No lo entenderías, perrito faldero. No podrías, no desde donde estás sentado. Parece que le has dado la espalda a nuestra herencia, pero yo no. Realmente no entiendo cómo asesinar familias honra nuestra herencia, señor Harrison. Pero tiene derecho a creer lo que crea, respondió Samaras. Hablando de las familias, ¿a cuántas mataste exactamente?, pregunté. Usar una pregunta directa como esa normalmente no era el mejor enfoque, pero considerando lo orgulloso que estaba Chuck de sus acciones, pensé que podría ser útil aquí. No es suficiente, respondió. Me vas a pedir que los identifique, ¿verdad? Lo haré. Mis logros serán cantados en los valientes salones de mis antepasados, quienes incluso ahora pintan murales de mis victorias con la sangre de mis víctimas. Y quizás, algún día pronto, pintarán el momento en que aplasté tu inútil cráneo con mis propias manos. Ignoré la amenaza y tomé un sorbo de mi café mientras sacaba varias fotos de mi carpeta y las colocaba frente a él. Entonces, la familia Novosilov, la familia Hermosa, la familia Reed. ¿Confirma que todas ellas fueron sus víctimas? Chuck miró las fotos y esbozó una pequeña sonrisa cómplice. Lo eran, dijo. Y otros, he viajado durante un tiempo y he disfrutado de cada presa. A mi lado, noté que la doctora Samaras tomaba nota de eso, con el ceño fruncido, disgustada. Pero, más allá de ella, también noté algo más, algo que me hizo reflexionar por un momento.
La pared del fondo estaba dominada por un espejo de doble cara, por si alguien necesitaba observar la entrevista. Podía verme reflejado en él, junto con Chuck y Samaras, junto con los 4 guardias de la habitación. Pero también había alguien más. Un hombre calvo estaba parado detrás de mí, con la cabeza girada hacia el espejo de modo que sus ojos estaban fijos en los míos, y pude ver un agujero de bala sobre su ojo izquierdo. Rusman. Y yo podría haber jurado que me estaba sonriendo. El corazón me dio un vuelco al darme la vuelta de repente, pero no vi a nadie. Chuck se quedó callado. Había estado diciendo algo que yo no había escuchado, y ahora me miraba con cierta confusión. La doctora Samaras también me miraba, aunque parecía más preocupada que confundida. Reginald aprovechó la oportunidad para sumergirse de lleno en su café. «¿Doctor? ¿Barry? ¿Sucede algo?» Yo... no sé. No pude terminar lo que estaba a punto de decir. No encontraba las palabras. Incluso Chuck me miraba con los ojos entrecerrados, como si no estuviera del todo seguro de lo que me pasaba. Para ser justos, yo tampoco lo estaba del todo. «¿Doctor? ¿Barry?», preguntó de nuevo Samaras. «¿Se encuentra bien?» «Estoy bien», dije. «Estoy bien». Ella no parecía convencida. «Podemos continuar con la entrevista más tarde», dijo. «Seguridad, llévenlo de vuelta a su celda. Hablaré con el doctor. Barry», dijo. Parecía más preocupada que otra cosa, lo cual agradecí. Uno de los guardias armados puso una mano sobre el hombro de Chuck, animándolo a levantarse. «Muy bien, grandullón, vamos a regresar», le oí decir. Chuck empezó a levantarse y, al hacerlo, noté que algo no iba bien. Había algo en la forma en que se movían sus muñecas. Las esposas magnéticas que llevaba deberían haberlas mantenido firmemente apretadas. No debería haber podido separar físicamente las muñecas, pero lo hizo. Las esposas fueron desactivadas, y a juzgar por la mirada de sus ojos, lo sabía. Empecé a gritar, pero antes de que el sonido pudiera escapar de mí, Chuck había agarrado al guardia más cercano por la cabeza y lo había lanzado hacia el otro guardia armado, estrellándolos a ambos contra la pared con tanta fuerza que oí crujir los huesos. Los siguientes segundos parecieron pasar a cámara lenta, mientras veía a Chuck destrozar la habitación en la que estábamos. Chuck blandió el cuerpo destrozado del guardia que sujetaba hacia uno de los otros guardias, quien, lamentablemente, solo estaba armado con una picana eléctrica. El pobre hombre recibió toda la fuerza de un ser humano en la cabeza y se estrelló contra el suelo con fuerza. Y antes de que su único compañero pudiera reaccionar, Chuck lo agarró por la cabeza y empezó a apretar. Podía oír su cráneo crujir. Podía ver la sangre manar de sus ojos. Podía oír sus gritos tensos y de pánico antes de que, de repente, se hiciera el silencio. Con los 4 guardias que atendían a Chuck ahora incapacitados o muertos, su atención se centró rápidamente en nosotros. Con un movimiento hábil, arrojó al hombre que acababa de matar hacia la doctora Samaras, golpeándola de lleno. Apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser derribada. Sus gafas redondas se le cayeron de la cara y aterrizaron a mis pies. Chuck sonreía de oreja a oreja con complicidad y me miraba fijamente. Apartó la mesa de entrevistas antes de acercarse a mí, y lo único que se me ocurrió fue echar a correr. Salí corriendo por la puerta y salí al pasillo. Miré hacia atrás y vi a Chuck arrancando la misma puerta de sus bisagras mientras venía a por mí, moviéndose como un animal furioso con una sed de sangre demasiado familiar en la mirada. No era la primera vez que un preso intentaba matarme, pero sin duda era, sin duda, la más aterradora. «Vuelva, doctor, únase al tapiz de mis triunfos», rugió Chuck mientras corría hacia mí. Intenté correr, pero Chuck era más rápido que yo, muchísimo más rápido. Se abalanzó sobre mí, agarrándome de la chaqueta y arrastrándome hacia él, sin dejar de sonreír mientras me rodeaba la cabeza con sus manos carnosas y ensangrentadas y empezaba a apretar. Podía sentir la presión a mi alrededor y pensé por un momento que esto realmente iba a ser el fin. Así era realmente como iba a morir. Mi visión se estaba volviendo blanca. Juro que oí cómo mi cráneo empezaba a romperse, y en algún lugar de la brillante neblina en la que mi visión se estaba convirtiendo poco a poco, vi la sombra del alcaide Rusman. Estaba justo detrás de Chuck,
con una fría sonrisa de complicidad en los labios. Chuck gritó de repente y me soltó. Me desplomé en el suelo, con todo el cráneo todavía dolorido y un ligero zumbido en los oídos. «¡No!», Zrenia gritó Chuck, y creí percibir un auténtico terror en su voz, aunque no sabía por qué. No hasta que vi Samaras detrás de él. Chuck se giró para mirarla, y al hacerlo, vi los pequeños pinchazos rojos en su mono. Marcas de mordeduras. Un montón. «¿Qué me hiciste?», gritó Chuck, y ya podía ver cómo el veneno empezaba a afectarlo. Vi cómo su cuerpo se ponía rígido a medida que partes de él empezaban a calcificarse. Fue a por la doctora Samaras, pero ella se apartó con gracia, viéndolo caer de rodillas. «No», jadeó Chuck. «No, no, no. Así no. Así no». Pude ver sus extremidades contraerse. Pude ver cómo su piel se decoloraba a medida que el violento cambio se apoderaba de él, y finalmente se desplomó, luchando por respirar mientras el veneno comenzaba a calcificar sus pulmones. A los pocos minutos estaba muerto, acurrucado patéticamente en posición fetal, con los ojos aún abiertos y ya empezando a calcificarse. Tanto la doctora Samaras como yo nos quedamos junto a él en sus últimos momentos, observando cómo se quedaba quieto y, una vez que estuvo segura de que estaba muerto, se acercó a mí. «Dr. Barry, ¿está herido?». No, yo estoy bien», dije. No era del todo cierto, no notaba el sabor a nada más que sangre, pero físicamente probablemente estaba bien. «Gracias a ti, estoy bien». La doctora Samaras no respondió. Simplemente hizo una mueca y miró el cuerpo de Chuck. En una hora sería poco más que un bulto apenas reconocible. Parecía un poco triste, y la rodeé con un brazo para intentar consolarla. Sentí las serpientes de su cabello enroscándose a mi alrededor y me tensé por un momento antes de aceptarlas en silencio. «¿Cómo está tu cabeza, Barry?». «Todavía me duele, pero no hay hemorragia interna», dije, mientras observaba cómo la directora Parker se servía una bebida fuerte de la reserva que guardaba en su oficina. Me ofreció una bebida también, aunque la rechacé. «Bien. Dios mío, apenas llevas 2 días de vuelta y ya todo se ha ido al carajo», dijo antes de beberse de un trago y negar con la cabeza. «Si no te conociera, Barry, diría que eres un amuleto de mala suerte». «No estoy tan seguro de que haya sido mala suerte, señora», respondí. La directora Parker me miró. «Si no es suerte, ¿entonces qué?», preguntó. Nunca habíamos tenido problemas con las esposas magnéticas. La única razón por la que se soltarían sería si algo las desactivara. «¿Crees que fue intencional?», preguntó. «No sé», suspiré, antes de decidir que más me valía afrontar la situación. Hacía poco me había salvado de un asesino en serie minotauro gracias a mi compañero de trabajo Gorgona, quien lo convirtió en piedra. Decirle a mi jefe, un vaquero vampiro, que creía que podría haber sido un fantasma, no debería haber sido tan complicado. «¿Quién demonios quitaría las esposas y por qué?», Zrenia preguntó Parker. «Podría haber sido Rossman», respondí. Parker me miró fijamente antes de inclinar la cabeza hacia un lado. «O sea, ¿el fantasma de Rossman lo hizo o Rossman sigue vivo?», finalmente decidió preguntar. «Creo que lo primero. He estado viendo cosas», admití finalmente. Al principio pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada o, no sé, algún tipo de TPT, pero después de esto, sé que suena loco, pero... Steven, trabajamos en una prisión para monstruos. Ya no sé qué significa la locura, pero que los fantasmas sean reales no es novedad para mí, y tampoco debería serlo para ti», dijo antes de suspirar. «Deshacerse de ellos. No sé muy bien cómo hacerlo». «¿Pero conoces a alguien que pueda ayudar?», pregunté esperanzado. «Tengo a algunas personas en mente», dijo. «Haré algunas llamadas. Mientras tanto, deberías descansar. Dime qué necesitas e intentaré complacerte hasta que resolvamos este asunto del fantasma». Realmente me encontré respirando aliviado.
Gracias, Parker. Dame las gracias cuando solucionemos esto, dijo. Me levanté para irme y volver a mi oficina, pero Parker me detuvo. Una cosa más, doctor, Barry. La miré y la observé mientras rellenaba su vaso. Dígale con Samaras que le di las gracias. Trabajo en una prisión para monstruos. Necesitamos un exorcismo. Tengo una vida muy extraña. La mayoría de las personas no tienen que lidiar con que sus antiguos jefes intenten matarlas, especialmente después de que dichos antiguos jefes ya hayan fallecido. Claro que la mayoría de la gente no les dispara en la cabeza a sus antiguos jefes, y si lo hacen, no suelen conservar su trabajo. Pero, al parecer, yo no soy como la mayoría de la gente, y mi trabajo no es como la mayoría de los trabajos. En resumen, trabajo en una prisión para monstruos. Bueno, técnicamente el término real es FAI. No les gusta que los llamen monstruos. Pero mucha gente se queja de que no todo lo que clasificamos como FAI se considera tradicionalmente FAI. Vampiros, hombres lobo, minotauros, demonios. No son realmente FAE tradicionales, pero así es como acordaron llamarse, o mejor dicho, lo que decidió el imperio, y nadie lo ha cuestionado. Dicho esto, prisión para monstruos suena un poco más dramático, y aún hay cosas aquí que el imperio no considera hadas. Por desgracia, no todas están encerradas. La cabeza de Rusman se sacudió hacia atrás al impactar con fuerza contra el suelo. Aún tenía los ojos muy abiertos. Oí a Juliet gritar, y entonces me desperté como siempre lo hacía. No me molesté en levantar la vista. Sabía que la sombra de Rick Rusman estaría a los pies de mi cama, con solo sus ojos visibles, mirándome fijamente. En cambio, miré el reloj, me acomodé e intenté volver a la cama. De alguna manera tenía la esperanza de haberme equivocado cuando teoricé que el espíritu del difunto guardián Rusman me perseguía para vengarse. Pero después de varios incidentes, pesadillas y encuentros más, simplemente lo acepté. No se me escapó que se necesita cierto nivel de hastío para reaccionar ante el fantasma de un hombre que mataste, de pie a los pies de tu cama, igual que reaccionarías ante tu gato despertándote una hora antes para desayunar. Ni siquiera tardé tanto en volverme completamente insensible al fantasma de Rusman. Me tomó una semana. Una maldita semana. Cuando has visto la mitad de las cosas que yo he visto, supongo que es fácil dejar de impresionarse. Como dije antes, trabajo en una prisión para monstruos. Veo cosas extrañas a diario. Pasé meses bajo el yugo de una sirena que me usó para escapar de nuestra prisión ineludible y lanzarse a una matanza. Y solo escapé de eso liberando a una hada antigua y usándola para desear liberarme de su control. He visto a colegas morir y o ser devorados por vampiros, demonios, hombres lobo, demonios y más recientemente por un minotauro. Rayos, durante la mayor parte de mi carrera en la penitenciaría estatal de Ashurst, no es el nombre real de la prisión, pero se ha quedado. He trabajado para una vampira francesa que, por alguna razón inexplicable, es una vaquera. No se equivoquen, estas cosas todavía me aterran, pero las he aceptado como parte de la realidad en la que vivo y he hecho las paces con ellas. Así que me di la vuelta y dormí mi hora extra, mientras el director Rick Rusman seguía muerto. «Buenos días, Barry», dijo la doctora Samaras. «Buenos días, Samaras», le contesté amablemente. Intercambié un gesto con la cabeza mientras la veía remover un poco de crema en su café. La doctora Cora Samaras se había mostrado extrañamente cariñosa conmigo estos últimos días. Tenía la sensación de que tenía algo que ver con el reciente incidente del Minotauro, pero no me quejaba. Estaba más que feliz de tenerle buena cara a mi compañera Gorgona, que tenía serpientes en lugar de pelo, y cuya mordedura puede matar por calcificación rápida, lo cual era tan horrible como sonaba. Una de las serpientes que formaban su pelo, Reginald, intentó sumergirse en el café como solía hacer, y ella la apartó con cuidado. «¿Cómo estás?», preguntó ella, con un tono un poco cauteloso. Sabía que se refería al incidente del Minotauro, y le ofrecí una sonrisa amable, pero amistosa. «Lo mejor que puedo. Un poco de Advil, y estoy como nuevo. Me alegra saberlo».
Me enteré de que esta tarde se traslada a otro recluso. Sí, he organizado una reunión de personal esta tarde para hablar sobre él. Es único, dije. Un medium. Ella arqueó una ceja mientras tomaba un sorbo de café. Una zona gris legal. Qué divertido, dijo. Casi me reí de eso. Sí, bueno, de ahí la reunión, dije. Supongo que es agradable ver algo de vida en este lugar de nuevo. Después de Rosman, este lugar parecía un pueblo fantasma. Supongo que no puedes decirme por qué está aquí. Los médiums renegados suelen ser demasiado peligrosos para mantenerlos con vida. Supuestamente sufrió una lesión hace varios años. Un traumatismo craneoencefálico. Le impidió usar sus habilidades, dije. Las medidas de seguridad estándar para mantenerlo dócil aún se aplican, pero lo trajeron aquí para que podamos estudiarlo. La directora Parker también lo está considerando para el nuevo programa de rehabilitación que está diseñando, para ver si eventualmente podría ser elegible para algún tipo de libertad condicional. Condicional, dijo Samaras con un ligero tono de incredulidad. Los tiempos están cambiando, ¿verdad? Sí que lo son, dije. Aunque personalmente no estoy seguro de si este debería serlo. ¿No lo eres? Sacaré mis conclusiones después de unas cuantas entrevistas para que podamos construir un perfil adecuado. Pero el expediente de este tipo es extraño. Como dije, vamos a... Antes de terminar esa frase, oí un fuerte ruido detrás de mí y retrocedí tambaleándome justo cuando una de las luces del techo de la sala de descanso se derrumbó, llevándose consigo un trozo del techo. Cayó donde yo había estado hacía apenas unos momentos. Me detuve, mirándola fijamente, y luego volví a mirar el agujero en el techo. Inmediatamente, Samaras estuvo a mi lado. «Steven, ¿te has hecho daño? ¿Estás bien?» Sí, estoy bien», le prometí. Vi un reflejo en la pantalla LED de la cafetera. Yo, Samaras y los pocos que estaban en la sala de descanso, junto con otra figura junto a la puerta. Una silueta que sabía que pertenecía a Rick Russman. Otra vez con esto. Suspiré y no me molesté en mirar hacia la puerta, porque ya sabía que no habría nadie. Samaras me puso una mano en el hombro, como instándome a tranquilizarme, aunque, siendo sincera, estaba lo más tranquila que podía, dadas las circunstancias. «Estoy bien», repetí, mirando a Samaras y ofreciéndole una sonrisa rojiza. Ella me devolvió la sonrisa. Era una sonrisa muy bonita, la verdad. Su mano se posó brevemente en mi hombro antes de recomponerse y recuperar la compostura rápidamente. Claro, nos vemos en la reunión», dijo. «Sí, llamaré a alguien para que arregle esto», respondí, y la observé mientras se iba. Algunas de las serpientes que formaban su cabello se giraron para mirándome fijamente hasta que desapareció por la puerta, y sus tacones resonaron por el pasillo. El resto del día transcurrió sin incidentes. Entrevisté a algunos candidatos potenciales para el programa provisional de libertad condicional del director Parker, quienes podrían servir como prueba de su viabilidad. Tessa, una dríada que había mostrado un claro remordimiento por las personas que había herido durante sus ataques territoriales en nuestras entrevistas, y estaba dispuesta a aceptar un periodo de prueba para trabajar directamente con la División de Investigación de la FRB, a cambio de su eventual libertad. Walter, un vampiro mayor que fue acogido después de un asesinato por venganza no autorizado. Bianca, una mujer lobo que había sido traída debido a su falta de control, un problema que ya había corregido. Y por último, Juliet, que estaba conmigo cuando disparé a Russman, a quien había estado protegiendo de él. Había trabajado con un peligroso grupo Pro-Fi, la milicia, pero por lo demás no parecía tan peligrosa. Criminales inofensivos y menos peligrosos que normalmente acabarían en prisión a largo plazo, ahora podían tener la oportunidad de rehabilitarse. Se sentía bien. Ashurst se había construido como un foso para atrapar y estudiar a los FAE peligrosos. Técnicamente sí, era una prisión, pero a diferencia de la prisión de máxima seguridad que se encontraba encima, carecía de la misma estructura u organización. Hasta hacía poco, no había tenido forma de lidiar con los diferentes niveles de delincuentes.
Los FAI que la FRB no mató fueron enviados aquí como sujetos de investigación glorificados, y Parker nunca lo cuestionó. Simplemente los tomó y los retuvo hasta que le autorizaron a ejecutarlos o liberarlos. Generalmente lo primero, pero no tenía una estructura definida. Era mejor que el enfoque de Rusman de ejecutar a cualquiera que se saliera de la norma, pero no por mucho. Nadie lo había cuestionado jamás. Nadie había pensado jamás en la sostenibilidad de un vertedero glorificado para el estudio y la eliminación de monstruos. Nadie había contemplado jamás lo que semejante cosa podría generar, hasta que apareció Kayla del Río. Al dar un paso atrás y analizar el panorama general, me di cuenta de lo mal definida que estaba la idea. Y ahora que lo veía, era un milagro que hubiéramos funcionado así durante tanto tiempo. Y una vez que lo vi y propuse un enfoque escalonado, la directora Parker lo aceptó de inmediato. Empezó a ver los problemas por sí misma y le prometí ayudarla a solucionarlos. Puede que me hayan despojado de mi título de subdirector, pero a la directora Parker no pareció importarle. Me pidió que la ayudara a crear una alternativa viable para presentársela al director Marsh, y eso era exactamente lo que pretendía hacer. Había decidido que un Ashurst reformado requeriría 3 niveles. El primero sería para delincuentes menores, que pasarían entre 5 y 15 años en celdas de menor seguridad, dependiendo de la gravedad de sus delitos, con tiempo adicional para aquellos que resultaran difíciles de rehabilitar. El segundo sería para infractores graves o entidades que la Junta de Recursos de la Fuerza o el Imperio hubieran determinado que eran demasiado peligrosas para permitirles vagar libremente. Dichas entidades serían elegibles para el programa de rehabilitación, aunque el fracaso o la incapacidad para rehabilitarse podrían resultar en la ejecución si el sujeto resultara demasiado peligroso. Al menos entonces, esas entidades habrían tenido la oportunidad de evolucionar. El último nivel sería para entidades altamente peligrosas que no pudieran ser rehabilitadas ni destruidas. Hadas antiguas, dioses inferiores, ciertos caminantes del bosque. Estos tendrían que ser contenidos en un subnivel de nuevo diseño. Una medida desafortunada, pero necesaria para la seguridad del mundo en general. Yo estaba en mi oficina, recopilando notas sobre mis entrevistas para compartirlas con los otros miembros de la división de investigación que estaban ayudando a armar la propuesta, cuando noté que la directora Parker entraba por la puerta con las manos metidas en los bolsillos. «¿Sigues trabajando duro, Barry?», preguntó. «Mejor», dije. «Prefiero el silencio mientras pueda». Hizo una pausa, antes de notar el hecho de que yo estaba de pie en mi escritorio, después de que mi silla prácticamente se había derrumbado sobre sí misma. «Tranquilo, preguntó. Intenté no responder a eso. «¿Por qué no me acompañas a dar un paseo, doctor?», Zrenia preguntó, y me hizo un gesto con la cabeza para que la siguiera. Asentí y la seguí al pasillo. «Parece que estás trabajando duro en esa propuesta, preguntó. «Estamos avanzando bastante», dije. «Estoy seguro de que a la junta directiva le va a encantar». «Oh, no lo dudo. Conozco a Mash, Barry. Tiene una mirada severa, pero por dentro es pura dulzura. No es a Marsh a quien convences, sino al resto de la junta. Y no creo que se resistan mucho. Debo admitir que, en cierto modo, es alentador. Nunca quise volver a este lugar. No quería volver a ser parte del mismo problema. Me alegra saber que no lo haré». Le hice un gesto con la cabeza mientras caminábamos. Ella suspiró y finalmente me miró de reojo. «Pero supongo que ya sabes que no estamos aquí para hablar de eso, ¿no?», preguntó. «Ya me lo imaginaba», dije. «¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo que no te das cuenta?». «No pretendo no darme cuenta, simplemente no me involucro». «Steve, un muerto intenta matarte. No participar no es una opción». «Bueno, lo está haciendo fatal», dije. «Pararse sobre mi cama y tirarme tejas encima no es precisamente peligroso». «No, pero ya casi. Los ataques son cada vez más intensos. Oí que te tiró una maldita lámpara de techo esta mañana». «Él falló. No me refiero a eso, y lo sabes, idiota». Samaras me dio una reprimenda tremenda sobre cómo tengo que hacer algo con tu problemita de fantasmas. «¿Se quejó contigo?», pregunté.
Claro que sí, casi te lo tragas, Barry, ya unas cuantas veces. Bueno, a menos que tengas a Bill Murray y Dan Aykroyd en marcación rápida, no sé qué demonios hacer. Aquí no tenemos muchos recursos sobre entidades incorpóreas. Sí, quejarse y quejarse, dijo. Pero por suerte, tengo algunos amigos. Así que me lo dijiste. Te juro por Dios que si traes a esa señora de los cristales de sal aquí... Tranquila, no la voy a llamar. Todavía. Tengo en mente a alguien con más experiencia. Flexionó la mano derecha. Pude ver cicatrices desvaneciéndose cruzándola. ¿Sabes? Durante todo ese incidente en Del Río, recibí un golpe muy fuerte. Me volaron casi toda la mano. No pensé que la recuperaría, pero... Bueno, conozco a algunos vampiros únicos que saben un par de cosas que ni siquiera puedo empezar a comprender. Uno de ellos me preparó esto. Se siente como si fuera mío, aunque técnicamente la carne no lo sea. Miré su mano derecha, llena de cicatrices. Era un poco más pálida que la otra, y las cicatrices eran bastante evidentes, pero a simple vista, parecía que seguía siendo su mano original. Volví a mirarla. Me comuniqué con ellas y les comenté que tenía un pequeño problema con los fantasmas. Estas chicas suelen estar ocupadas, pero una de ellas mencionó que podría hacer tiempo para venir. Es una especie de sacerdotisa, muy experta en estas cosas. No fue ella quien me curó la mano, pero diría que es igual de buena. ¿Ella viene aquí?, pregunté esperanzado. Sí, su vuelo aterriza esta noche. La esperaré en el aeropuerto. Después, pensé que sería mejor no perder el tiempo. Dios mío, no hace falta que me lo digas 2 veces. ¿A qué hora nos vamos? Me voy en 2 horas. Tú, te quiero en un lugar seguro. ¿Por qué no te quedas en mi oficina el resto del día? Trabaja desde ahí. Vamos, ¿en serio?, pregunté. Barry, estamos hablando de deshacernos de un muerto que probablemente esté escuchando esta misma conversación. ¿Qué crees que hará ahora? Abrí la boca para hablar, pero no encontré respuesta. Parker me puso una mano en el pecho y me empujó suavemente hacia atrás, mientras una placa del techo caía entre nosotros. No sé mucho de fantasmas, Barry, pero lo que sí sé es que no son tontos y que necesitan tiempo para desarrollar sus habilidades. Así que lo cortamos de raíz, antes de que surjan problemas reales. ¿Está claro? Sí, señora, dije. Entonces quédense tranquilos. Lo solucionaremos esta noche antes de que se agrave, y así estaremos tranquilos. Luego podremos volver a actuar como si nada. Asentí y observé cómo Parker se daba la vuelta para irse. Cuando se fue, recogí mis cosas en silencio y las llevé a su oficina. En el camino casi me golpean 4 baldosas del techo que se caían. Sentado tras el escritorio de Parker, tecleando en mi portátil, no pude evitar notar la sombra que se cernía sobre su librero, como un niño tímido, observándome desde una esquina. Intenté no fijarme en ella, pero al oír que uno de los libros se caía del estante, ya no pude más. ¿Por qué no puedes quedarte muerto, maldita sea?, espeté. La sombra no respondió. Estás muerto, Russman. Muerto. Vete. Lo que sea que venga, ve y deja de perder el tiempo conmigo. Ninguna respuesta. No sé por qué esperaba una. Suspiré y volví a mirar mi portátil, intentando concentrarme en el trabajo. Se suponía que esta mierda de Russman había terminado. Se suponía que ya estaba hecha. Nos iba bien otra vez. Nada de esto debería haber sido un problema. ¿Por qué este imbécil tenía que atormentarme? Había pasado tanto tiempo preguntándome si había hecho mal al dispararle en la cabeza. Había pasado tanto tiempo preguntándome si le había quitado la vida a un hombre por nada. Pero ahora no podía evitar alegrarme de haberlo matado. Me alegro de haberlo matado, justo como se merecía. Tan solo pensarlo me revolvió el estómago. ¿Era la ira en esos pensamientos o...? Un libro voló hacia mi cara, pasó volando junto a mi cabeza y golpeó la pared con tanta fuerza que me dejó una abolladura. Me quedé paralizado y miré la sombra. Parecía más vibrante, casi como si percibiera mi enfado. Me quedé mirando la sombra antes de coger una lámpara del escritorio del director Parker y encenderla. La luz ahogó la sombra, aunque vi que aparecía en otro rincón de la habitación, con el rabillo del ojo, todavía observándome con esos ojos amargos y llenos de odio. La miré fijamente,
Luego cerré el portátil y me recosté en la silla de Parker, observándola como ella me observaba. Tras unos instantes, oí que se abría la puerta. La sombra pareció desvanecerse al entrar la guardiana Parker, acompañada de otra mujer a la que solo podría describir como bruja. Tenía la piel bronceada, una complexión ligeramente curvilínea y una espesa cabellera negra con anillos, dijes y flores trenzadas. Su sonrisa era dulce y un poco contagiosa. Parecía ensancharse al verme. Llevaba sandalias que dejaban ver los intrincados tatuajes que llevaba, símbolos, runas y mandalas que comenzaban en los dedos y subían hasta los tobillos. «Oh, usted debe ser el doctor Barry», dijo al entrar. «Es un placer conocerla. Ofelia Di Cesare». «Igualmente», dije con cierta timidez mientras ofrecía mi mano. Tardé un momento en recordar ese nombre. ¿De Cesare? Ya había oído ese nombre. Entre los vampiros, las Di Cesare tenían fama de ser brujas especialmente poderosas. Si alguien podía matar, o al menos deshacerse de un fantasma, era una de ellas. Noté un tatuaje en la parte interior de la muñeca de Ofelia, el símbolo de Piscis. Se decía que cada una de las hermanas Di Cesare tenía un tatuaje del zodíaco en un lugar similar, un recuerdo del pacto que las unió como hermanas, y toda la prueba que necesitaba para saber que era exactamente quien yo creía que era. «Tengo que decirle, señorita Di Cesare, que es realmente un honor», dije. Por favor, solo Ofelia está bien», me aseguró. «Entonces puedes llamarme Steven». «Claro. Entonces, Liz me dice que has tenido un problema con un alma que no ha fallecido». Directo al grano, como si fuera lo más natural del mundo. Y supongo que para gente como nosotros, en cierto modo lo era. Un director interino, de cuando Parker estuvo indispuesto, dije. Fue innecesariamente agresivo. Amenazó de muerte a uno de nuestros reclusos cuando podría haber calmado la situación pacíficamente. Intenté que lo reconsiderara y él... Hice una pausa antes de suspirar. Me amenazó de muerte, así que actué en defensa propia. Ofelia asintió. ¿Un espíritu vengativo, entonces?, preguntó. Sí, más o menos. Ya veo. Ya he lidiado con cosas así antes. Espíritus tan motivados pueden ser excepcionalmente peligrosos. Su mirada se desvió hacia la marca que el libro había dejado en el panel de yeso detrás de mí. Supongo que ya ha intentado atentar directamente contra tu vida. Intentos, sí, dije. Hasta ahora solo estoy tirando cosas. ¿Y lleva muerto cuánto tiempo?, preguntó. 1 mes más o menos. Sus labios se fruncieron ligeramente. ¿Solo 1 mes? ¿Y ya está tirando libros? Qué interesante. ¿Por qué es eso anormal? Espíritus como este pueden tardar meses en comprender incluso las interacciones más sencillas con el mundo que los rodea. La muerte es un evento traumático. Existir como un espíritu incorpóreo, aún más traumático. La mejor manera de describirlo sería como renacer. Empezar de nuevo como un recién nacido, pero con los recuerdos y la sabiduría de toda una vida. Aprender a caminar de nuevo, a interactuar con el mundo de nuevo. Cosas sencillas como ser visto o tocar algo son difíciles. Pero lanzar algo, y lanzarlo con fuerza, imagina cuánto tiempo le tomaría a un recién nacido aprender a hacerlo. Ella se quedó en silencio. Hay que rechazar el más allá y elegir permanecer en este mundo para convertirse en un espíritu como este. Se requiere una voluntad increíblemente fuerte. Y progresar tan rápido. La ira que esto requeriría es verdaderamente inquietante. Lo que estoy escuchando es que tenemos que acabar con esta mierda inmediatamente, dijo Parker. Sí, de hecho. Al ritmo que progresa, no creo que pase mucho tiempo hasta que empiece a usar métodos más directos para dañar a nuestro amigo, y dudo que la muerte del Dr. Barry lo satisfaga. Los espíritus furiosos solo pueden mantener la mente activa durante un tiempo. Tarde o temprano, la locura los consume por completo, dijo Ofelia. Supongo que tienes un lugar donde podamos trabajar. Parker asintió. ¿Qué necesitamos exactamente? Agua, suficiente para meterse, y aceite. Tenemos algunas celdas vacías para sirenas, dijo Parker.
Las de sirenas tienen piscinas para remojarse. ¿Serviría? Creo que debería, veámoslo. En cuanto vi la celda a la que Parker nos conducía, me detuve. Conocía esta celda. Había albergado a otras sirenas desde que la albergó a Ella, pero aún recordaba a su antigua ocupante, Kayla del Río. No estaba segura de si Parker eligió la celda porque era suya, o si simplemente la eligió porque estaba convenientemente vacía y era el camino más corto. Apretó los botones del teclado para abrir la puerta, antes de dejarnos entrar a Ofelia y a mí. Por alguna razón, casi esperaba encontrar a Kayla relajándose en la piscina, jugando al solitario como solía hacerlo. Ofelia miró a su alrededor, antes de mirar fijamente la piscina y asentir. «Con esto bastará», dijo ella. «¿Y el aceite?» «Quédate tranquilo, yo lo traeré», dijo Parker antes de irse. Ofelia la observó mientras se marchaba, antes de quitarse las sandalias y meterse en la piscina. «¿Cómo funciona esto exactamente?», Zrenia pregunté. «Perdón, no estoy muy familiarizado con este tipo de cosas». «No pasa nada», me aseguró Ofelia. El agua le cubría los tobillos y le subía justo por debajo de las rodillas a medida que se adentraba. Su vestido negro se ensanchaba alrededor de sus piernas, flotando en la superficie mientras se acercaba al centro de la piscina. «Eres un hombre de ciencia, ¿verdad? Mi campo es un poco más esotérico. Supongo que podrías decir que tienen algo de ciencia, pero es diferente a lo que probablemente estés acostumbrado». «Pero aquí hay un método científico, ¿no?», pregunté. «En cierto modo, sí. Una de mis hermanas probablemente lo describiría mucho mejor que yo. Pero hay una lógica detrás. Para un ritual como este, el agua es crucial. Piénsalo como, bueno, como una especie de terreno neutral. Hay algo primordial en el agua. Toda la vida se origina en ella. El océano es la matriz misma de la creación. De ahí que la diosa Sailia a menudo adopte la forma de un océano al amanecer. Dentro del agua, podríamos comulgar con otra vida, solo que una que no está del todo en la misma superficie que nosotros». Hablaba con tanta convicción que las palabras que salían de su boca casi no parecían una locura total. Quizás si me hubiera dicho estas cosas cualquier otra persona que no fuera Di Cesare me habría reído, pero dadas mis circunstancias, no estaba en condiciones de ignorar lo que decía. Ella me miró y me ofreció una mano. «Steven, este hechizo atraerá al espíritu y debería retenerlo el tiempo suficiente para que pueda desterrarlo», dijo. «Pero para atraerlo, lo que desea debe estar presente en el círculo. ¿Entiendes?». Hice una pausa antes de asentir. «Sí, creo que sí». «Entonces ven y únete a mí». Dudé un momento, pero no era como si pudiera negarme, ¿verdad? Suspiré y me quité los zapatos y los calcetines para seguirla. El agua me empapaba las perneras del pantalón, pero no había mucho que hacer. Me guió hasta el centro de la piscina, donde el agua casi me llegaba a la cintura. Su vestido se arremolinaba a su alrededor en el agua como una medusa, mientras me colocaba en el centro de la piscina. Parker volvió a entrar por la puerta con una lata de gasolina en la mano. Ofelia miró hacia atrás y le hizo un gesto para que se acercara. «Entonces, ¿lo tiramos ahí sin más?», preguntó Parker. «Con cuidado», dijo Ofelia. «Déjame guiarlo, y cuando te lo diga, encenderás el aceite. Necesitamos que arda sobre la superficie del agua. ¿Entiendes?». Parker asintió con reticencia antes de verter el aceite. Sus movimientos eran suaves, casi renuentes. El aceite se extendió por la superficie del agua, y Ofelia lo observó antes de hacer un gesto suave con la mano. Sus gestos simples parecían guiar el aceite mientras flotaba sobre el agua, brillando como un arco iris y apestando a, gasolina. Fluía como un río tecnicolor sobre la superficie de la piscina, rodeando a Ofelia y a mí. Ella observaba el patrón que formaba, estudiándolo atentamente, como si tuviera que hacerlo todo perfecto, antes de dar un paso atrás, salir del círculo de aceite y admirarlo desde lejos. «Enciéndelo», dijo suavemente, antes de mirar a Parker. Observé cómo Parker se arrodillaba y acercaba un encendedor al aceite. La llama prendió al instante, y sentí el calor en la cara mientras el círculo ritual de aceite se prendía.
rodeándome con una pared de llamas que danzaba sobre la superficie del agua. A través de las cintas de fuego danzantes, pude ver a Ofelia cerrando lentamente los ojos antes de exhalar por la nariz. Volvió a hablar, pero sus palabras eran erróneas. No sonaban como en ningún idioma que yo hubiera oído antes. Parecían gruñidos y siseos animalescos, pero había algo extrañamente musical en ellas. No supe si hablaba o cantaba. El tono de su voz parecía hacer vibrar el agua a mi alrededor. Un escalofrío gélido me recorrió el cuerpo al sentir que bajaba la temperatura del agua. Intenté darle sentido a todo esto, pero todo sucedía demasiado rápido. Estaban sucediendo demasiadas cosas como para que yo pudiera seguirlas. Estaba fuera de mi elemento, en todos los sentidos. Miré a mi alrededor. La voz musical de Ofelia parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Me sentía mareado y desorientado. ¿Era el fuego? ¿Desprendía algún tipo de humo? Mis pulmones estaban bien. Aún sentía que podía respirar. Estaba bastante seguro de que estaba bien. No, vi un reflejo en el agua bajo mí y miré hacia abajo. Me devolvía la mirada el rostro del alcaide Rusman, con sus ojos clavados en los míos y un solo agujero de bala en la frente, donde le había disparado. Sus ojos ardían en los míos, y luego se abalanzó sobre mí. Sentí la corpulenta figura de Rusman desgarrar el agua bajo mí. Una mano gélida me rodeó el cuello al agarrarme. Sus ojos me ardían, llenos de un odio que me costaba describir. Con un gruñido animal, intentó sumergirme bajo la superficie del agua. Entonces, entre las llamas, vi aparecer a Ofelia, extendiendo la mano hacia él. Lo sujetó por el cuello mientras sus manos se aferraban a mi cuello. A la luz del círculo de fuego, su rostro parecía casi demoníaco. «¡A tu juicio!», siseó, mientras Rusman se retorcía en su agarre. Su agarre en mi garganta seguía firme, pero podía sentir a Ofelia obligándolo a sumergirse de nuevo bajo la superficie del agua, agua que se sentía más caliente que antes. Rusman siguió luchando, retorciéndose violentamente como un animal rabioso. No me soltó y, mientras lo obligaban a sumergirse, me arrastró consigo. Justo antes de desaparecer, vi a Ofelia mirándome y vi un destello fugaz de confusión en sus ojos. Ella no esperaba que me hundiera con él. Esperaba que me soltara. Esa confusión rápidamente se convirtió en pánico. Ella extendió la mano hacia mí, pero yo ya me estaba hundiendo. Abajo, abajo, abajo. Más profundo de lo que debería haber sido ese pequeño charco. Extendí la mano hacia ella, pero no pude sujetarla. Rusman me arrastró hacia las profundidades, hacia la oscuridad total. Lo siguiente que supe fue que estaba en tierra firme. Me moví un poco antes de levantar la vista, entrecerrando los ojos para observar el paisaje que me rodeaba. Esta no era la vieja celda de Kayla. No reconocía nada. Estaba oscuro y era difícil ver bien. Una niebla rosada parecía cubrirlo todo, y el suelo estaba cubierto de hojas secas y raíces nudosas. ¿Dónde era esto? ¿Era esta la otra vida? Oh Dios, acabo de morir. Me incorporé, con el corazón latiéndome con fuerza, y fue entonces cuando oí la risa de Rusman, fría y sardónica. «Te dije que morirías, pedazo de mierda». «Swing», dijo Rusman con voz áspera. Lo miré a unos metros de mí, con el mismo aspecto que tenía justo después de que le disparara en la cabeza. Le goteaba agua mientras me miraba con una sonrisa que solo podría describir como odiosa. «Hijo de perra», Srenia, espeté, intentando levantarme. Casi pensé en intentar pelear con él, pero no salió bien. Ahora que estábamos en igualdad de condiciones, Rusman me tiró al suelo en cuanto me puse de pie. Muerto o no, la bala en la cara me dolió muchísimo. «Nunca pensé que lo mordería por culpa de un flacucho como tú», espetó Rusman. Un cobarde cabeza hueca, demasiado asustado para hacer lo que había que hacer. Dios mío, qué vergüenza. Hice lo que tenía que hacer. Tosí, mirándolo mientras intentaba ponerme de pie. «Me deshice de ti». Rusman me pateó de vuelta al suelo. «Y mira lo que haces sin mí». Hablando de dejar salir a esas cosas, tratándolas como si fueran personas. «Son ellos».
Component placement, grité, solo para que me golpearan de nuevo. Caí al suelo con un golpe sordo. No lo son, dijo con frialdad. El objetivo de Ashurst era deshacerse de los que no podían desenvolverse en la sociedad. Estudiarlos, pincharlos, estimularlos y luego deshacerse de ellos. Ese era el objetivo. Piénsalo bien, Barry. ¿Qué clase de crímenes van a cometer los Fae? ¿Robo? ¿Hurto? No. Son asesinos. Eso es lo que hacen. Está en su maldita naturaleza. ¿Crees que vas a encerrarlos y entrenarlos para que vayan en contra de su naturaleza? No lo harás, y aunque lo intentes, les dará igual. La mayoría solo ve a los humanos como presas y el resto nos ve como competencia. No puedes razonar con eso. Simplemente no puedes. Sí, bueno, mira dónde nos ha llevado matarlos, dije con voz áspera. Matarlos nos ha llevado a Kayla. Hacer lo mismo una y otra vez solo inicia un ciclo. No si lo haces bien, dijo Rusman. Ah, pero ¿qué importa? Tú y yo ya lo superamos, ¿no? Bienvenido al más allá, Barry. Tú y yo vamos juntos. Puedo aceptarlo como mínimo, aunque... Me obligó a volver al suelo y presionó su bota sobre mi garganta. Aún te queda demasiada vida para mi gusto. ¿Qué tal si lo arreglamos? Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida mientras su bota me presionaba la garganta, cortándome el oxígeno. Me retorcí y forcejeé debajo de él, intentando apartarlo de mí, pero no pude. Si no estaba muerta ya, lo estaría pronto. No es que importara mucho. Rusman me sonrió y mi visión empezó a nublarse. Entonces, vi unas manos que lo sujetaban por detrás. De repente, apartaron a Rusman de mí. Se giró de golpe, intentando encarar a su agresora, y aunque no pude ver quién lo había agarrado, aún oí su voz. Bueno, ¿qué tal, cabrón? ¿Te importa si me uno? Esa voz... Rusman empezó a gritar justo cuando la sombra de Kayla del río le clavó los colmillos en la garganta. Los vi caer a ambos, desplomándose junto a mí, mientras ella lo desgarraba, arrancándole la garganta con los dientes. Rusman se retorció bajo ella mientras la cabeza de Kayla se echaba hacia atrás. Su cabello castaño oscuro le caía sobre los hombros. Una neblina rosada y agua goteaban de las heridas de Rusman en lugar de sangre. Kayla inclinó la cabeza hacia mí. Sus ojos se clavaron en mí, y vi una sonrisa juguetona en sus labios cuando finalmente se levantó, dejando a Rusman en el suelo, retorciéndose. Retrocedí un paso tambaleándome, mientras mis ojos se posaban en el agujero quemado en su esternón y el agujero de bala entre sus ojos, un recuerdo de las heridas que la habían matado. «Hola, doctor. No pensé que te volvería a ver», reflexionó con voz cantarina. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salían. «Tranquilo. No estoy aquí para causar problemas. Solo vi un poco de alboroto y pensé en echar una mano». «Terriblemente conveniente», dije suavemente. «¿Sí? Bueno, digamos que es un acuerdo especial con uno de los jefes. Las sirenas suelen reencarnarse, pero a veces la encargada cree que primero debemos ganárnoslo. Imagínate, ¿eh? Yo paso de la cárcel al servicio comunitario». Ella se rió entre dientes y se encogió de hombros casualmente. «Supongamos que hubiera podido tener un trato peor». «¿Entonces qué? ¿Tú también eres un maldito fantasma?» «No es como yo lo llamaría, no. Si tuviera que ponerle una etiqueta, supongo que la que usaría sería purgatorio. Pero eso no viene al caso. Y no parece que tengas tiempo para escuchar los pormenores, ¿verdad?» Seguido de esto me ofreció una mano. «Vamos, este no es un lugar para vivir». Me quedé mirando su mano antes de mirar a Rusman. Se había dado la vuelta y parecía estar recuperándose. Sin muchas opciones, la agarré de la mano y dejé que me ayudara a ponerme de pie. «Quédate cerca», dijo, arrastrándome tras ella mientras nos desvanecíamos juntos en la niebla rosada. «¿Por qué?», pregunté. Parecía una pregunta estúpida, pero, bueno, tenía que hacerla. Términos y condiciones, cariño. Nuestra diosa es indulgente, pero el perdón requiere reflexión, y puede que los haya estado vigilando. Llámenme sentimental. «Nunca me has parecido del tipo sentimental», respondí mientras la seguía a través de la niebla.
Morir te cambia, dijo Kayla. Pero supongo que no es tan malo. No sé si alguna vez estuve en el camino correcto, pero claramente no fue en vano, ¿verdad? Verte a ti y a Parker. Algo claramente se dio. Supongo que, al menos, eso le dio sentido a mi vida. En algún lugar de la niebla, detrás de nosotros, oí a Rusman gritar. Casi parecía que gritaba mi nombre. Kayla miró hacia atrás, hacia el sonido, antes de entrecerrar los ojos. Siga adelante, doctor. Un poco más adelante. Todo irá bien. La miré fijamente y sus ojos se posaron en mí por un instante. Vi una sonrisa tímida en sus labios. Gracias, dije finalmente. Cuídate, ahora. No sé si te volveré a ver, pero, por si sirve de algo, fue agradable. Asentí con la cabeza. Sí, dije. Fue agradable. Y de una manera extraña, lo decía en serio. Con eso la dejé allí en la niebla. Recuperé la conciencia en la piscina mientras Parker y Ofelia me sacaban. Vamos, hijo de perra, espetó Parker, mientras yo tosía bocanadas de agua. No lo presiones, déjalo respirar. Swing, advirtió Ofelia mientras me giraba boca abajo y vomitaba el agua que había tragado. Tuve arcadas y bebí una cantidad tras otra de oxígeno. Yo estaba vivo. Gracias a Dios, estaba vivo. Por favor, dime que todo esto valió la pena, dijo Parker. Ofelia dudó por un momento. Creo que sí. Ella dijo. Estoy segura de que sí. Te voy a pedir que cumplas esa promesa, espetó Parker antes de mirarme. Barry, ¿sigues con nosotros? Asentí débilmente. Sí, todavía aquí en el plano humano, murmuré. Gracias al cielo. ¿Y Rusman? No creo que regrese. Parker pareció respirar aliviada. Se sentó en el suelo. Gracias a Dios por eso, murmuró. Por un momento, los tres nos quedamos en silencio, y por primera vez en mucho tiempo me sentí extrañamente en paz.